En este video voy a explicar sobre la auditoría para bases de datos en el gestor MariaDB. Ok, lo primero que tenemos que saber es qué es. Lo que menciona aquí es que cuando hablamos de auditoría en los motores de bases de datos nos referimos a los procesos que permiten medir, asegurar, monitorear y registrar los accesos a las bases de datos. O sea que cada que se haga una modificación o se agreguen datos a nuestra base de datos, tenemos que guardar esa información en algún lugar para después utilizarla en algún momento que sea necesario para hacer aclaraciones o para ver el historial, o incluso se puede hacer para hacer respaldos de nuestra información. En esta ocasión, para esta práctica, vamos a hacer uso del gestor MariaDB en la versión 10.5.6 y de HeidiSQL versión 11, que es para facilitarnos y no tener que hacer todo a través de la consola. Nos provee una interfaz gráfica que es más amigable y nos permite trabajar más fácil. Bueno, para realizar la práctica abrimos HeidiSQL y vamos a iniciar sesión con nuestro usuario. Aquí tenemos que crear una base de datos en la que vamos a hacer la práctica. Entonces, yo le voy a poner por nombre prueba. Y ejecutamos esta sentencia. Y ahora que ya tenemos creada la base de datos, vamos a usarla. Y de igual modo vamos a ejecutar esto. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es crear una tabla en donde vamos a estar insertando datos y manipulándolos, y otra tabla en donde vamos a estar haciendo la auditoría y vamos a estar guardando lo que sucede en la otra tabla. Y para eso vamos a crear una tabla que yo le voy a poner por nombre datos, que es esto. Va a tener un ID que va a autoincrementarse, nosotros no vamos a tener que agregar la información, y va a ser la clave primaria, un nombre, un apellido y una edad. Ejecutamos esto y ya tenemos creada nuestra tabla principal, por así decirlo. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra tabla, que es donde vamos a estar guardando los datos. En este caso le voy a poner auditoría, y aquí solamente vamos a guardar la acción que se realizó, o sea, si fue una inserción en la base de datos, o si se borró alguna fila, o si se actualizó algo. Entonces eso también lo ejecutamos y listo. Ahora, para comprobar que aquí está nuestras tablas, podemos hacer un select y nos muestra aquí nuestra tabla sin datos porque aún no le hemos agregado nada, y del mismo modo aquí nos muestra nuestra base de datos con ambas tablas que creamos. Ahora, si nosotros agregamos algún registro a nuestra base de datos, como por ejemplo este, y lo ejecutamos, ahora ya tendremos un dato, bueno, un registro
en nuestra tabla, pero no tenemos nada en nuestra tabla auditoría todavía. Ya que aquí es donde se van a estar guardando automáticamente las acciones que nosotros realicemos. Para eso vamos a hacer uso de triggers. Creamos el primer trigger. En este caso le puse por nombre Audit 1. Este será antes de cada actualización en los datos y será asignado a la tabla datos. Va a ser para cada registro, para cada fila, y lo que este trigger hará será una inserción en la tabla auditoría con los valores siguientes. Primero, que sería la acción, vamos a poner que es update. En el segundo, que es el usuario, vamos a ocupar todo este método que está aquí, porque si nosotros, bueno, podemos hacerlo aquí. Si nosotros obtenemos el usuario, vamos a tener que dice el nombre del usuario y arroba localhost o de donde se esté conectando. Como podemos ver en esto de aquí. Entonces este método substring lo que va a hacer es eliminarnos lo que está del arroba en adelante y solo nos va a dejar el nombre del usuario. El método now, que nos va a devolver la fecha actual, y current time, que lo que hace es devolvernos la hora en la que se hizo la acción. Okay, entonces creamos nuestro trigger y listo. Y así como creamos vamos a crear otro, pero este va a ser, bueno, le ponemos por nombre audit 2. Este se ejecutará antes de que eliminemos algún registro. Igual será asignado a la tabla datos y será exactamente lo mismo que en el otro, solo que esta vez en lugar de guardar en la acción update, vamos a guardar delete. Le ejecutamos y listo. Y por último vamos a crear otro más, que será después de cada inserción. Le puse por nombre audit 3 y será igual a la misma tabla, y en lugar de en la acción vamos a poner insert. Entonces también lo ejecutamos y listo. De este modo, si ejecutáramos esto de nuevo, vamos a ver que en primera tenemos datos repetidos aquí, pero eso no es problema. Este fue el que insertamos al inicio y este fue el que insertamos después. Y en auditoría ya tenemos un registro que fue un insert con el usuario root en la fecha y hora en lo que lo hicimos. Entonces si creamos otro insert y en lugar de Arturo ponemos por ejemplo María, que sea de 23 años, lo vemos aquí y ya está nuestro registro agregado. Y en auditoría tenemos también lo que sucedió. Ahora, para probar los otros triggers que hicimos, vamos a hacer un update. Vamos a cambiarle la edad y vamos a ponerle 25.
en donde el ID sea 1, o sea, nuestro primer registro. Y ya se ejecutó. Ahora vemos si se hicieron los cambios en nuestra tabla, y como vemos aquí la edad cambió a 25. Ahora revisamos la tabla de auditoría y tenemos que ahora se hizo un update por el usuario root y nuestra fecha y hora correspondiente, entonces ese funciona bien. Y por último vamos a probar haciendo un delete. Vamos a borrar el tercero de los datos de los registros que agregamos. Lo ejecutamos y revisamos si fue borrado, y aquí ya no está. Si vemos nuestra tabla de auditoría, vemos que aquí hay un delete con el usuario root, y bueno, con esto comprobamos que nuestros triggers están funcionando bien y hacen la acción que deseamos. Ahora lo que necesitamos es saber si esto va a funcionar para otros usuarios, porque nos interesa saber quién fue el que hizo la acción. Así que para eso vamos a crear un usuario. Bien, vamos a proceder a crear un usuario nuevo para poder seguir haciendo pruebas. Entonces vamos a crear un usuario con el nombre de Carlos y que se identifique con la contraseña 1234. Ok, ya que está creado el usuario, bueno, pues vamos a conectar. Creamos una nueva conexión, ponerle Carlos, el nombre es Carlos, la contraseña 1234. Entramos y vamos a guardar esto, y como ven, pues ya ahorita estamos como logueados como Carlos. Para comprobarlo podemos hacer esto. Y vemos que el usuario con el que estamos logueados es Carlos. Ahora es importante concederle permisos a este usuario, ya que si nosotros quisiéramos ejecutar algo de esto, no nos va a permitir. Bueno, en primera porque no estamos usando la base de datos. Entonces, si usamos la base de datos con este usuario, nos va a decir que no tenemos acceso a esta base de datos. Así que vamos a proceder a darle acceso a la base de datos y darle permisos de hacer modificaciones de inserción, de actualización y para borrar en esta tabla. En esta tabla no le vamos a dar permisos, ya que pues este usuario no tiene nada que hacer aquí, pero aquí sí. Entonces procedemos a darle permisos con esta sentencia. Le vamos a dar permisos para insertar, para poder ver los datos de esa tabla, para actualizar y para borrar a Carlos. Lo ejecutamos. Ok. Antes de hacer esto tengo que cambiar de usuario, y si quieren podemos comprobar que ya estamos con el usuario root, y ahora sí procedemos a ejecutar esto. Ahora si cambiamos a este usuario y comprobamos aquí que estamos en ese usuario, ya podremos manipular esta tabla de aquí. Primero vamos a ver qué es lo que he guardado. Okay. Tenemos que usar nuestra base de datos. Y ahora que ya estamos aquí, podemos
hacer el select. Como ven, ya nos muestra lo que está en nuestra tabla, pero si quisiéramos ver lo que hay en la otra tabla no podríamos, porque no le hemos dado permisos de acceder a esa tabla. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos una inserción de datos con este usuario? Vamos a ponerle Pedro Martínez, que va a ser de 30 años. Insertamos el dato y todo bien. Incluso podemos hacer una actualización al segundo registro y vamos a ponerle que su edad sea 40. Ahora, ya que no tenemos permisos para ver esta tabla desde este usuario, vamos a cambiarnos al usuario root y aquí vamos a ejecutar esto. Ahora, como podemos ver aquí, ya nos muestra que hubo una inserción y que quien hizo esto fue Carlos, y una actualización que fue Carlos. Entonces aquí podemos tener tantos usuarios como queramos y vamos a tener un registro de quién es el que está haciendo la actualización. Esta tabla pues es muy sencilla, solo nos muestra cuál fue la acción, quién la hizo y en qué momento. Pero podemos hacer una tabla más amplia en donde también nos muestre cuáles fueron los datos que se modificaron. Por ejemplo, al borrarlo, que nos muestre qué fue lo que borró, o al actualizar, que nos muestre cuál eran los valores anteriores y cuáles fueron los valores que se actualizaron. Pero pues eso ya depende de las necesidades que tengamos a la hora de realizar nuestra auditoría. Ahora, para ver mejor lo que mencionaba, vamos a crear otra tabla en donde vamos a hacer una auditoría un poco más completa. Así que creamos una tabla nueva, que en este caso le puse auditoría completa, en donde vamos a tener el ID, el nombre y el apellido y la edad, además de todo lo que ya teníamos. Entonces aquí vamos a guardar lo que se modificó. Ejecutamos esto y actualizamos y vemos nuestra base de datos. Vemos aquí los triggers y nuestras tablas, que ya se creó esto. Ahora vamos a crear los mismos triggers que creamos hace rato, solo que ahora vamos a ponerles más datos para que agreguen a esta tabla. Quedarían pues de este modo. Como ya tenemos estos 3 triggers, vamos a ponerle 4, 5 y 6 a los que estamos creando ahora. Este es para las actualizaciones y en cada inserción vamos a guardar en esta nueva tabla los valores que se están actualizando, perdón. Entonces el nuevo valor del ID, del nombre, del apellido, de la edad, además de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Y en este trigger de acá, el audit 5, que será antes de borrar los datos, vamos a insertar en esta tabla el valor que fue borrado, del ID, el nombre, apellido y edad, y pues todo lo demás. Y lo mismo para un insert, que fue lo que se insertó. Así que vamos a crear estos triggers y listo. Actualizamos aquí.
debemos de tener ya todos. Así que si hacemos nosotros una inserción en nuestra tabla con nuestros datos y luego revisamos qué hay en nuestra tabla de datos, vamos a ver que están los valores que ya habíamos creado más los nuevos que tenemos aquí. Pero si revisamos, bueno, en auditoría igual se guarda lo que ya habíamos visto, pero ahora tenemos que hacer otro select y ponerle auditoría completa para ver lo que hay en nuestra otra tabla que acabamos de crear. Y vemos que aquí ya está, se hizo un insert de Orlando con su ID, su apellido, su edad, y fue hecho por el usuario root en la fecha y hora correspondiente. Entonces vamos a cambiar también de usuario y vamos a agregar más registros. Pues procedemos a agregar más registros. Ahora volvemos al usuario root y revisamos qué fue lo que pasó en nuestra tabla. Como podemos ver aquí, tenemos los dos primeros registros que se crearon con el usuario root y 3 registros que creó Carlos. Para comprobar vamos a hacer también actualizaciones. Bueno, esto sería con el usuario root, y para el otro usuario podemos ponerle que sea en el 7, que ponga su mismo nombre. Entonces cambiamos de usuario y ejecutamos esto. Y de igual manera vamos a hacer algunos delete. A ver, vamos a hacer los primeros dos con el usuario de Carlos y los otros con el usuario root. Ahora vamos a revisar qué fue lo que pasó. Aquí. Y si revisamos nuestra tabla con los datos, bien, si vemos aquí están los datos, pero igual no sabemos cuándo se actualizaron datos, cuándo se agregaron. Para eso pues venimos a esta tabla de aquí y vamos a ver todo el historial de qué fue lo que pasó, todos los usuarios que se crearon, los que se actualizaron, los que se borraron y quién fue el responsable de ello. Así pues podemos saber o tener un mejor monitoreo de lo que está sucediendo en nuestra base de datos. A esto todavía se le puede agregar que podamos ver desde dónde se conectó el usuario, su dirección IP, y bueno, según lo que necesitemos pues podemos agregarlo a nuestras auditorías. Eso es todo de mi parte y espero que haya podido explicarlo bien. Muchas gracias.